Buenas noches, mi nombre es Ramiro Cando. Voy a hacer la tarea TPA de electrónica industrial, ¿sí? La que es la tarea de probador de diodo y transistor, ¿sí? Entonces, para probar tenemos que tener los elementos, y como ustedes ven los elementos, tenemos los diodos de potencia, diodo normal, ¿sí? Pequeño, y los transistores, ¿sí? Tenemos también una protoboard, ¿sí? Tenemos el multímetro, ¿sí? Para lo cual tenemos que poner en medida de resistencia para ver si no estén cortos, ¿sí? Vamos a probar primeramente nuestro diodo, ¿sí? Entonces probamos en resistencia, probamos las puntas, ¿sí? No nos indica nada, ¿sí? De ahí pasamos el probador a modo de diodo, ¿sí? Entonces probamos, no tenemos ninguna medida, cambiamos de polaridad, que aquí está la medida del diodo, ¿sí? Y nos indica la caída de voltaje, ¿sí? Nos indica que este diodo está en buen estado, ¿sí? Tenemos aquí otro diodo, el diodo de potencia, ¿sí? Asimismo una medida, ¿sí? No nos indica nada, ¿sí? Cambiamos de polaridad, ¿sí? Nos indica 349, ¿sí? ¿Sí? Este es positivo, este es negativo. Entonces aquí tenemos otro diodo, ¿sí? ¿Sí? Para este caso, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Una medida, ¿sí? Negativo, ¿sí? Cambiamos, no nos tiene que indicar nada, ¿sí? Entonces el diodo está bueno, ¿sí? Estos son los diodos de potencia y hemos probado un diodo normal, ¿sí? Que nos indica que está en buen estado. Seguidamente vamos con los transistores. ¿Cómo probamos un transistor? Vamos a hacer 6 medidas, ¿sí? 6 medidas, ¿sí? Primeramente pulsamos así mismo a resistencia, ¿sí? Modo resistencia. No nos tiene que dar nada, ¿sí? No nos indica nada aquí el diodo, el transistor, perdón, ¿sí? Pasamos a modo de diodo, ¿sí? Y probamos 6 medidas, ¿sí? Los pines, ¿sí? Una medida, nada, no nos indica nada, ¿sí? Otra medida, ¿sí? Aquí tengo 678, 673, ¿sí? Entonces el de mayor medida es el emisor y de menor medida es el colector, ¿sí? Tenemos la quinta medida, no tenemos ni nada, no nos marca, ¿sí? Con el medio no nos marca nada. Entonces tenemos que el pin de en medio, ¿sí? Es la base, ¿sí? 673 y 678. El de mayor medida es el emisor. Tenemos emisor, base y colector, ¿sí? Vamos con el siguiente transistor, ¿sí? Asimismo 6 medidas, ¿sí? ¿Sí? Primeramente pasémosle a diodo, ¿sí? Perdón, a resistencia, a ver si no está el transistor en corto, ¿sí? Tenemos en el orden de los kilo ohmios, ¿sí? 8.5 kilo ohmios. Es una medida bastante grande, ¿sí? Sin las puntas, ¿sí? Eso ahí, ¿sí? Tenemos ahí, tenemos 8.5 kilo ohmios, 12.25 ohmios, ¿sí? ¿Sí? Tenemos en el orden los ohmios, ¿sí? Este transistor no está apto, ¿sí? Nos da una resistencia, entonces lo descartamos, ¿sí? Vamos con con la siguiente lectura de este transistor, ¿sí? Acá tenemos este problema, ¿sí? El transistor está más prescindible, más nuevo. Entonces vamos con las medidas, ¿sí? En ohmios primeramente, ¿sí? 0.790, ¿sí? Mega ohmios, ¿sí? Una medida bastante alta, ¿sí? No nos indica cero, ¿sí? Pasamos a diodo, ¿sí? Perdón, al transistor, ¿sí? Entonces tenemos la primera medida 654, ¿sí? La segunda medida 600 y 654, ¿sí?
0.6 y 0.65, ¿sí? Entonces dice que la medida más alta es el emisor, ¿sí? Tenemos base, colector, perdón, emisor y colector, ¿sí? La medida más alta 654 y 600, ¿sí? Base, emisor y colector, ¿sí? ¿Sí? 132, ¿sí? Aquí como tenemos otra medida, ¿sí? Este diodo, este transistor está en mal estado ya, ¿sí? Nos da otra medida, entonces el transistor ya está en mal estado. Entonces así hemos hecho la prueba de estos transistores, ¿sí? Yo les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.